Muy buenas tardes, profesora, ¿cómo está? Bueno, nosotros vamos a presentar nuestro grupito sobre un paciente con secuela de un accidente cerebrovascular con una ACV en todo el lado izquierdo, extremidades izquierdas, superior e inferior. Bueno, nuestro grupo está formado por mí, Alex Arenas, Yo, Matías Espinosa. Yo, Emilia Guzmán. Yo, Antonia Muñoz. Yo, Ulises Muñoz. Yo, Martín Palma. Y yo, Antonia Tapia. Bueno, proseguimos. En este trabajo vamos a abordar el caso clínico del paciente con secuela de ACV en todo el lado izquierdo, centrándonos más bien en el análisis de las alteraciones funcionales de la articulación glenohumeral. Se explorarán sus características anatómicas como su articulación, sus músculos con origen e inserción, y bueno, la actividad buscará aplicar los conocimientos de la anatomía funcional en el contexto clínico real, para después poder desempeñarnos nosotros como futuros kinesiólogos. La articulación glenohumeral es una articulación esferoidea en el trozo que permite el movimiento de todos los planos y ejes anatómicos. En este caso vamos a hablar de 5, empezando por el ligamento coracohumeral, que se origina en la base de la apófisis coracoide de la escápula y se inserta en el tubérculo mayor y menor del húmero. El ligamento glenohumeral superior, que está acá, se origina en el tubérculo supraglenoideo de la escápula y se inserta en la tuberosidad menor del húmero. Bueno, yo tengo que hablar del ligamento glenohumeral medio, que se origina en la cavidad glenoidea y se inserta en la cara anterior del cuello anatómico del húmero. Ya el ligamento glenohumeral inferior se origina en los 2 tercios inferiores del labrum glenoideo del cuello glenoideo adyacente, y este se inserta en el cuello anatómico del húmero. Ahora vamos con el ligamento humeral transverso, que este se origina y se inserta en los tubérculos mayores y menores del húmero. Este se extiende por el intertubercular para mantener la cabeza larga del tendón del bíceps braquial estable. Bueno, ahora, ¿qué movimientos planos y ejes permite la articulación glenohumeral? Bueno, todos los movimientos que permite esta articulación serían la flexión, extensión, abducción, aducción, rotación interna y rotación externa. La flexión y extensión están con el plano cenital, con el eje transversal. Le seguiría la abducción y la aducción, que están con el plano frontal, con el eje anteroposterior. Le seguiría la rotación interna y rotación externa, que están con el plano transversal y el eje vertical. Bueno, seguimos con los músculos del manguito rotador. Bueno, vamos a hablar de los músculos del manguito rotador, que se unen principalmente de 4 músculos, que está supraespinoso, infraespinoso, redondo menor y el subescapular. Empezamos con el supraespinoso, que se origina en la fosa supraespinosa y se inserta en el tubérculo mayor del húmero. Lo que permite este músculo es la abducción del hombro, pero de 0 a 30 grados. Y se inerva con el nervio subescapular de C5 y C6. Bueno, le sigue el músculo infraespinoso, que se origina, como su nombre dice, en la fosa infraespinosa y se inserta en la carilla media del tubérculo mayor del húmero. La función de este músculo es también abducción del hombro, la abducción y la rotación externa. También inerva con el mismo nervio, con la raíz del nervio supraescapular, de C5 a C6. Seguiría el redondo menor. El redondo menor se origina en el borde lateral de la escápula y se inserta en la carilla inferior del tubérculo mayor del húmero. La función de este músculo es la rotación externa del hombro. Seguiríamos con el músculo subescapular. El músculo subescapular se origina en la fosa subescapular y se inserta en el tubérculo menor del húmero. El movimiento que te permite el subescapular es la rotación interna y abducción del hombro. Y su nervio se inerva con el nervio subescapular superior e inferior de C5 y C6. Bueno, seguiríamos con el deltoides. El deltoides, de hecho, se divide en 3 porciones, que serían la porción clavicular, la porción acromial y la porción espinal. Bueno, la porción clavicular, lo que hace esa porción es hacer la flexión del hombro. Y la porción acromial, lo que permite a ese músculo es la abducción del hombro. Y seguiríamos con la porción espinal, que te permite la extensión del hombro. Este músculo inerva con el nervio axilar de C5 y C6. Ahora vamos a hablar sobre el pectoral mayor. El pectoral mayor, su función principal es la abducción y la rotación interna del hombro. Las fibras claviculares permiten el movimiento de flexión y este se origina en la mitad media de la clavícula, el esternón y los primeros 6 cartílagos costales. Su inserción está en el labio externo o lateral de la corredera principal del húmero. Su inervación es el nervio pectoral medio y lateral de C5 a T1.
Después seguimos con el coracobrachial, que su función principal es la flexión y la aducción del hombro. Su origen es la apófisis caracoides de la escápula y su inserción está en la diáfisis del húmero. También está la inervación, que es del nervio musculocutáneo de C5 a C7. Ya, después seguimos con el bíceps braquial, que este hace flexión del codo y supinación del antebrazo. Se origina en dos cabezas. Está la cabeza larga del supraglenoideo y la cabeza corta de la apófisis caracoides de la escápula. También está su inserción, que esta se inserta en la tuberosidad del radio. Y su inervación, que esta es el nervio musculocutáneo de C5 a C6. Después seguimos con el braquial anterior. Este hace su función principal en la flexión del codo. Se origina en la cara anterior del húmero distal. Su inserción es la tuberosidad del cúbito y la apófisis caracoides del cúbito. Su inervación es el nervio musculocutáneo de C5 a C6. Después seguimos con el pectoral menor, que tracciona la escápula y eleva la tercera, cuarta y quinta costilla. Este se origina en la cara anterior de las costillas, tercera, cuarta y quinta. Su inserción es el borde medial y la superficie superior de la apófisis caracoides de la escápula. Su inervación es el nervio pectoral medial de C8 a T1. Bueno, aquí seguiremos con los músculos flexores del antebrazo y de la muñeca. Empezaremos con el primer músculo, que es este, que es el pronador redondo, que su inervación es en el nervio medio, de C6 a C7. Su función es la pronación del antebrazo y la flexión también del codo. Su origen es en el epicóndilo medial del húmero y también en el proceso coronoide de la una, aquí. Su inserción parte en la cara media del radio, que es acá. Bueno, seguiremos con el segundo músculo, que es el flexor radial del carpo, que su inervación también parte del nervio medio, que es de C6 a C7. Su función de este músculo es poder hacer la flexión y la abducción de la muñeca. Su origen también parte en el epicóndilo medial del húmero, que es acá. Son bases del 2 y del tercero metacarpiano, que es por acá. Bueno, seguimos con este, que es el palmar largo, parte del nervio medio C7 y C8. La función de este músculo es poder hacer la flexión de muñeca y tensión de peneurosis palmar. El origen de este músculo parte en el epicóndilo medial del húmero, peneurosis palmar. Entonces ahí es donde se inserta ya ese músculo. Bueno, siguiendo con el cuarto músculo, que es el que tenemos acá, que es el flexor ulnar del carpo, que este se encuentra en el nervio cubital C8 y T1. Su función es la flexión y la abducción de la muñeca. El origen de este músculo parte en el epicóndilo medial del húmero, en el olecranon y en el borde posterior de la una. La inserción de este músculo es aquí, es en el hueso pisiforme ganchoso y 5 MTC, en el quinto metacarpiano, es decir. Bueno, siguiendo con el quinto músculo, que es el que tenemos acá, que es el flexor superficial de los dedos. Bueno, su inervación parte del nervio mediano C7 y T1. La función de este músculo es hacer la flexión de los interfalángicas proximales y también de la muñeca. Bueno, el origen de este músculo parte de tres cuartos de la cara anterior del radio y mitad del radio, de la membrana interosis. La inserción de este músculo es la base falange distal del pulgar del palmar, que es por aquí. Siguiendo el flexor profundo de los dedos, que es de acá, su inervación parte del mediano lateral y del cubital medial, C8 y T1. Bueno, la función de este músculo es la flexión de los interfalángicos distales y también de la muñeca. Bueno, el origen de este músculo parte de la cara anterior medial del cúbito y de la membrana interósea. Y la inserción de este músculo es en las falanges distales, del 2 al quinto dedo. Bueno, siguiendo con el séptimo músculo, que es este que tenemos acá, que es el flexor largo del pulgar. Bueno, la inervación de este músculo parte del nervio interóseo anterior, que parte del C8 al T1. La función de este músculo es para que nosotros podamos flexionar bien la falange distal del pulgar y también de la muñeca.
El origen de este músculo es la cara anterior del radio y de la membrana interósea. Y la inserción de este músculo es en la falange distal del pulgar. El 8, que sería el coronador cuadrado, su inervación es el interóseo anterior C8 con T1. Su función sería pronación del antebrazo y su origen, cara inferior del borde inferior de la urna, un cuarto inferior. La inserción sería la cara anterior del radio, un cuarto inferior. Ahora voy a hablar de los músculos con agotamiento extremidad inferior izquierda del muelo. Fosa ilíaco, sumergida en la vértebra lumbar y la fosa ilíaca. La inserción se inserta en el trocader del menor del fémur y su función principal es la flexión del tronco desde la zona lumbar y también ayuda a la cadera, a la flexión de la cadera. Y su inervación sería anterior del L1 y L3. El recto femoral, su origen es la espina ilíaca anterior y el techo acetaulio. Su inserción es el tendón rotuliano y su función es flexión de la cadera y extensión de la rodilla. Su inervación es el nervio fémur del L2 y L4. El músculo tentorio se origina en la espina ilíaca anterior superior y su inserción es en la cara medial de la tibia. Su función es la flexión y aducción y la rotación externa de la cadera. Y su inervación es el nervio al L2 y L3. El tendón de la fascia lata, su origen es la espina ilíaca anterior superior y de la ilíaca. Su inserción, la inserción es el tracto hidrotibial del cóndilo lateral de la tibia. Y su función es abducción, rotación externa y flexión de la cadera. La inervación, el nervio y al aductor derecho. El pectineo se origina en la rama superior del pubis y se inserta en la línea pectonea del fémur. Su función principal es la abducción, rotación externa y flexión de caderas, y la inervación es el nervio femoral y obductor de la rama L2 y L3. El músculo obductor corto se origina en el cuerpo y rama descendente del pubis y su inserción en la línea áspera del fémur. Su función principal es abducción y rotación de caderas y flexión, y está inervado por el nervio obductor del L3 y L4, o sea, L2 y L4. El músculo grácil se origina en la sínfisis púbica de la rama isquiopubiana y se inserta en la parte superior de la cara medial de la tibia. Su función principal es la abducción y rotación de caderas, o sea, medial de caderas y flexión de rodillas, y se inerva con el nervio obturador del L2 y L4. El bíceps femoral se origina en la tuberosidad isquiática, en la cabeza larga y el labio lateral de la línea áspera, y en la cabeza corta también. Se inerva en el nervio ciático de L5 al S3. El músculo semitendinoso se origina en la tuberosidad isquiática y se inserta en la parte superior de la cara medial de la tibia. Su función principal es la flexión de rodillas y extensión de caderas, y se inerva en el nervio ciático del S1 al S2. Y el músculo semimembranoso se origina en la tuberosidad isquiática y se inserta en la tuberosidad medial de la tibia. Su función principal, flexión de rodillas y extensión de caderas, y también se inerva en el nervio ciático del S1 y S2. Bueno, vamos a hablar del tibial anterior, que su origen es en el cóndilo lateral, en la tuberosidad anterior, en la cara lateral de la tibia y la membrana interósea. Su inserción en el cuneiforme medial y la base del primer metatarsiano. Su acción es la dorsiflexión y inversión del tobillo. Y su inervación es el nervio peroneo común. Luego seguimos con el extensor largo de los dedos, que su origen es la tuberosidad lateral de la tibia, la cara medial de la fíbula y la membrana interósea. Su inserción es a través de una lengüeta medial en la falange medial y a través de dos lengüetas laterales en la falange distal, del segundo al quinto dedo. Luego seguimos con el extensor del hallux, que su inserción es la cara medial de la fíbula y membrana interósea. Continuamos con el extensor del hallux, que su origen es la cara medial de la fíbula y membrana interósea. Y su inserción es la base del primer metatarsiano y la falange proximal. Su acción es la extensión de la articulación interfalángica del hallux, dorsiflexión y abducción, y su inervación es el nervio peroneo profundo. Con el flexor largo de los dedos, que su origen es la línea oblicua y la cara posterior de la tibia. Su inserción es la falange distal de los artejos. Su acción es la flexión de la articulación interfalángica distal de los artejos. Sería flexión plantar de tobillo, y su inervación es el nervio tibial. Continuamos con el flexor largo del hallux, que su origen es la cara posterior de la fíbula y membrana interósea.
su inserción en la falange distal del hallux y su función en la flexión de la articulación interfalángea del hallux, flexión plantar del tobillo y su inervación en el nervio tibial. Continuamos con el extensor corto de los dedos, que su origen en la cara superior y anterior del calcáneo, su inserción en la falange proximal del segundo al quinto, su función en la extensión de la articulación metatarso-falángica del segundo al quinto y su inervación en el nervio fibular profundo. Continuamos con el flexor corto del hallux, que su origen en la cara inferior del coedes y tercer cuneiforme. Su inserción es en la falange proximal del hallux, su acción de flexión de la articulación metatarso-falángica del hallux y su inervación es en el nervio plantar lateral y el nervio plantar medial. Seguimos con el aductor del hallux, que su origen en la cara inferior del coedes, luego del tercero al cuarto metatarsiano de la articulación metacarpofalángica. Su inserción es en la falange proximal del hallux y su acción en la flexión y aducción de la articulación metatarso-falángica del hallux. Su inervación en el nervio plantar lateral. Continuamos con el aductor del quinto dedo, que su origen en la tuberosidad del calcáneo y la palmebrosis plantar. Su inserción en la falange proximal, su acción es flexión y aducción de la articulación metatarso-falángica y está inervado por el nervio plantar lateral. Bueno, seguimos con el flexor corto del quinto dedo o cortejo. Este se origina en la vaina fibular del quinto metatarsiano y se inserta en la falange proximal del cortejo. Lo que permite este músculo es la flexión del cortejo y se inerva con el nervio plantar lateral. Bueno, seguimos con los lubricantes del pie. Su origen en los tendones flexor largo de los dedos y su inserción en la falange proximal de los dedos. La función de esto es la extensión de esos mismos articulaciones y se inerva con el nervio plantar lateral y el nervio plantar medial. El músculo, los interosos del pie, se originan en el interoso plantar e interoso dorsal entre los metatarsianos. Su inserción en la cara palmar y cara dorsal. Su función principal es la flexión de los metatarsianos y la extensión de los metatarsianos. Y se inerva en los nervios plantar lateral. En conclusión, como analizamos, al paciente con la ceguera del sector izquierdo de su cuerpo, la alteración de la postura y sus músculos afectados, nos enfocamos en la articulación neuronumeral y la musculatura afectada. Estudiamos estructuras, movimientos y músculos involucrados en la lesión, relacionando la teoría con la práctica clínica. En este trabajo hemos utilizado conocimientos anatómicos y en esta formación como futuro kinesiólogo. Bueno, la bibliografía está ahí, lo sacamos de su PPT, profesora, nada más de ahí.